cuando murió Leopoldo María Panero, o la anterior, porque ya había Encarna. A mí se me ocurrió hablar de él, porque había muerto, pero ya estaba previsto que fuera Encarna la que hablara el martes. Murió Leopoldo María Panero, La sombra de Peter Pan. Peter Pan es el niño permanente, y además él fue traductor para Tusquets del Peter Pan de Barry. Una traducción extraña, pero al decir de los expertos, genuina. Era un verdadero Peter Pan. ¿Por qué hablar yo de Leopoldo María Panero? Pues porque prologó mi primer libro, Como limón seco, que iba a traer, pero se ha quedado en el escáner en mi casa, porque he escaneado la portada, me puse a escanear la portada y la foto de contraportada, que enseñaré después, donde estoy con él, y allí en el escáner se quedó ayer cuando lo escaneé, es decir, que no está aquí el libro, pero sí que tengo aquí el original a máquina del prólogo que hizo y que nos mandó por correo. Este prólogo lo escribió entre Mondragón y San Sebastián a lo largo desde el mediodía que empezamos a comer. El libro Como limón seco lo escribimos unos poemas José Hurtado, que es profesor de filosofía en Torrevieja, y yo, estábamos los dos con él, y empezamos a comer, y de pronto paraba la comida y decía, voy a escribir el prólogo. Fuimos a que escribiera el prólogo. Y nos lo empezaba a dictar, ¿no? Empezaba a dictar el prólogo, nosotros tomando notas, a tragar los perros. ¿Qué has dicho, Leopoldo? De pronto decía una frase en francés, una cita de Mallarmé, una de Tralc. ¿Qué has dicho en alemán, Leopoldo? Tomando nota como podíamos. Parábamos y dice, bien, vale, seguíamos comiendo, pedía 5 Coca-Colas más, las bebía compulsivamente, una, otra, ahora un bitter, y así. Él paraba y recordaba perfectamente por dónde iba, escribiendo el prólogo, improvisando el prólogo que no lo escribí. Prólogo que tenía una coherencia interna impresionante, que no iba recordando, sino creando. Y el que cuando, bueno, finalmente lo remató. Y 2 semanas más tarde, bueno, yo lo tenía escrito a mano, no me enteraba de la mitad de las cosas. Llamamos al manicomio, estaba entonces en el manicomio de Santa Águeda, en Mondragón, a las afueras de Mondragón, para Saque. Llamamos, por favor, nos pueden mandar algo, un prólogo, que estos que no lo entendemos, y nos mandó escrito, me canografiado por él, el prólogo que nos había dictado tal como nos lo había dictado. Impresionante, te cogías el original, escrito de mi mano, y comparabas entonces con su escritura máquina e ibas desvelando el misterio. Lo recordaba completamente. Impresionante. Había una cosa que se saltó, lo escribió aquí, y que escribí yo, faltaban 2 palabras. Impresionante. Bien, ¿y por qué Leopoldo María Panero para prologar mi libro? Pues yo cuando corría, como dicen, ¿quién decía esto en la COPE? Corría el año de esas del Señor. Corría el año 1985, una cosa así, cuando en el Colegio Mayor Azarbe proyectaron El desencanto de Jaime Chávarri, producido por Luis Querejeta, amigo de Salvador. Yo he hecho varias películas. Yo no conocía a Leopoldo María Panero en absoluto, ni a la familia Panero. Había estudiado a Leopoldo Panero, me sonaba de estudiarlo, tampoco mucho su padre, Leopoldo Panero. Esto no es un PowerPoint, el jefe de PowerPoint es Salvador. Estos son imágenes. 64. 64. Nació en el 48. 65, nació en el 48, con 65 ha muerto, murió mientras dormía. Yo me acordaba que era un poco... Parece mayor, Parece mayor. Bien, en esto que es la portada del Cultural del Mundo, que ha salido la semana anterior, tenemos a la familia Panero, tenemos al padre a la izquierda, el padre que durante la Guerra Civil consiguió ayudas para Socorro Rojo y entonces fue detenido y estuvo en prisión, pero fue con la intervención de Unamuno y de Carmen Polo, la mujer de Franco,
lo sacaron de prisión y bueno, él cambió sus querencias y fue uno de los poetas del régimen finalmente. De hecho contestó con el canto personal, contestó el canto general de Neruda. Fue la contestación del régimen, poética, la contestación poética. Él fue un poeta del régimen, es cierto, pero también ayudó, viajaba continuamente a México, ayudó a muchos de los poetas exiliados, es decir, jugó ahí un papel a caballo. Pero bueno, claro, de hijo de un color, de padre de un color, hijo de otro. Los hijos le salieron comunistas y Leopoldo, que tenemos a la derecha ya muy avesentado, la foto muy reciente, bueno, en medio está Felicidad Blanc, la madre, también escritora, con una... ¿sí? La felicidad había escrito. Y había escrito, y tenía libros de poesía. Lo que pasa es que después fue anulada completamente por la experiencia del padre, y ella se quejaba amargamente de Leopoldo Panero, sí, del padre de Leopoldo María. Tenemos Michi, el hijo menor arriba, y Juan Luis Panero, abajo, fue premio Nobel de poesía, muy buen poeta, tanto pedante, tanto seguía la literatura cavafiana, tanto de corte cavafiano. Bien, Leopoldo se metió bien pronto, bien joven, este otro Leopoldo, ¿verdad? Él se metió en el Partido Comunista, pero claro, su mente no entraba dentro del esquema dialéctico marxista. Su mente era una mente abierta y cerrada, era un probar close. Él empezó a tener trato con el alcohol de forma permanente, con las drogas, y tuvo varios brotes psicóticos, se movía por la noche de forma excelsa. En Mallorca le pegaron una paliza que lo dejaron temblando, y parece ser que ese fue la Vuelta de Mallorca, el punto culminante que pidió él prácticamente para, según unas versiones, lo pidió él, según otras, la madre, ya había muerto el padre, no podía gobernarlo, y acordaron entre los dos, pero él también quería protegerse, entrar por primera vez en el manicomio, del que ya jamás ha salido. Ha salido en momentos puntuales, ha tenido permisos para salir. Estuvo viviendo un tiempo que salió del manicomio en Madrid, estuvo viviendo en un piso al que le dejó un amigo que finalmente pegó fuego. Al piso. Sí. Sí. Sin el amigo. Sí, al amigo no. Os recomiendo vivamente esta biografía de Joaquín Benito Fernández. He tenido la oportunidad de leer en las reseñas que ha habido acerca de la muerte, en los obituarios, en los artículos en los periódicos. He tenido oportunidad de leer acerca de las bondades de esta biografía. Esto es impresionante. Decía uno de los artículos en periódico que es tan impresionante, es mejor novela que muchas novelas. Es una biografía plagada de datos, pero es de una narración vertiginosa por cómo está hecho. Es impresionante. Te lo lees, empiezas a leer y no puedes abandonar. El personaje que acompaña. Tenemos cuando escribimos, José Hurtado y yo, el libro, yo trabajaba en San Javier, y íbamos y escribíamos bien, entonces claro, éramos tan jóvenes, ¿verdad? En un bar que se llamaba El Recuerdo, cuyo dueño era el psicólogo, estaba haciendo psicoanálisis y conocía al médico que llevaba en Mondragón de Polonia, y le envió el original de nuestro libro, mecanografiado, al médico por si se lo podía hacer llegar, porque tanto a José Hurtado como a mí nos impresionaba, nos gustaba mucho la obra de Leopoldo, especialmente sus primeros libros. Después ya ha escrito al montón, podríamos decir, especialmente La River Together, el Teoría, Narciso en el acorde último de las flautas, es un libro con poemas impresionantes que se te meten de cuajo. Bueno, le envió el libro, y esto fue al año siguiente de haber muerto Felicidad Blanc, su madre, el periodo en el que él tuvo una crisis, intentó suicidarse, le daban electroshock, muy mal. Y casi al año de mandarle el original recibimos esta carta,
mecanografía por él. Querido tomar los planos que me enviaste, están muy bien y me gustaría mostrarle mi apoyo en forma de un prólogo. Trabajaré en ello ahora que voy saliendo de un viaje hiperespacial, ¿entendemos? ¿Qué tiene, iba a decir, pero que finalmente corrigen, que tenía presos mis sentidos? Esta fue la carta ofreciéndose para el prólogo. Él me hizo como mi padre. Bueno, emocionante, qué breve, qué potente. Bien. El original del prólogo que está aquí, un poquito. Y recoge en el contorno del abismo, en la biografía, recoge Joaquín Benito Fernández precisamente, al hacer la biografía menciona nuestro libro y menciona especialmente el Antonio y Pepe que me devolvieron mi libro, como algo... ¿Puedes ponerlo así? Esto. Leopoldo María Panero como... Bueno, finalmente este fue el libro. Foto de contraportada. Éramos tan jóvenes. 27, 26 años y medio, 27. Tenía 28 cuando salió el libro, pero la foto tiene un año y medio. Hemos vivido mucho, ¿eh? Sí, pero ella cuando estaba era muy joven. Hombre, si yo era 23 años más joven, él también, claro. No, pero quiero decir que ahí, fíjate que Está cascarísimo, está muy estaba ya cascado. cascado. Siempre. Y ahí tendría ¿Pero decía Antonio o ese? 38. Los dos. Son más cascones ahora, vale. Más que ahora. 38 años. Bien. 48. Bien. 38. 38. Leopoldo María Panero, escritor. Para mí es... Bueno, claro, ha muerto y ha sido portada de los grandes periódicos del país, del ABC, del mundo, de todos. Ha sido portada. Y no es habitual que un poeta de su generación muera, aparece efectivamente en el periódico, pero aparece en la sección cultural, no es portada. Evidentemente esto va asociado a su persona, quizás ahora mucho más que a su obra. Pero su obra es, para mí, de una enjundia, está fuera de los cánones literarios, no es asimilable por la literatura y por la metaliteratura, quizás este es uno de los problemas de que no haya entrado en el canon institucional. De hecho, es habitual hablar con profesores de literatura que le quitan valor literario, pero es que Leopoldo habla de su escritura. Menciona la palabra poema casi en todos sus poemas, pero poema como acto creativo, como acto generador de mundo, como escritura. Escritura maldita y bendita. Escritura que no va a conseguir nunca decir el mundo, explicar lo que quiere explicar, pero escritura que no puede intentar de decir el mundo del que habla. Y ese es el límite y ese es finalmente la comunicación con la locura de los poemas de Leopoldo. Bueno, quizás es sintomático también de todos los poetas llamados novísimos que aparecían en una antología que hizo José María Castellet. 9 novísimos, se llamó la antología, puñeta de aliteración que le gustó al editor, porque parece ser que Michi, el hermano de Leopoldo, iba a ser el 10º novísimo, pero finalmente le gustó 9 novísimos y se quedó fuera. Es curioso esto lo cuenta también Joaquín Benito Fernández. Estas antologías. Fue uno de los 9 novísimos y el único autor de su generación, de aquellos 9 novísimos y de los grandes de esta época, posteriormente Luis Antonio de Villena, pero es posterior Luis Antonio de Villena, que ha entrado en la colección de Cátedra Letras Hispánicas, que es el canon de la literatura reconocida. Está aquí, los otros no están. Y está aquí escribiendo, diciendo cosas como este autorretrato. ¿Dónde está? Los tuyos los has puesto ahí.